noches, hermanos. Qué bendición volvernos a ver en este nuestro culto de hoy miércoles. Le doy gracias por estarnos viendo, por estarnos sintonizando en este momento con el propósito, espero, de que podamos crecer, de que podamos al mismo tiempo ser grandemente edificados, por sobre todas las cosas, por el trabajo y el estudio de la palabra de Dios y también por el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Le pido a Dios que en esta oportunidad, en esta noche, usted tenga un corazón sincero, un corazón dispuesto para poder prestar atención a lo que Dios, su palabra, su Espíritu Santo van tocando en nuestro corazón. Porque el propósito de todo esto que estamos viendo, el propósito de todo esto que estamos estudiando, y creo que el propósito de Dios es irnos transformando con el propósito de perfeccionar nuestras vidas. Vamos a continuar estudiando nuestra serie sobre los peligros de una fe superficial. ¿Sabía que a veces nos exponemos a peligros innecesarios debido a que nuestra fe, nuestra confianza en Dios es por encimita? Nos exponemos a cosas realmente peligrosas, actitudes realmente que pueden devastar por completo nuestra vida y dañar nuestra relación, principalmente con Dios, pero también van a dañar nuestra relación con otras personas. Antes de comenzar y tener ya nuestro estudio oficialmente, quiero pedirle que usted pueda, ahí donde usted está, acompañarme en una palabra de oración para poder pedirle a Dios que sea Él quien guíe todo lo que vamos a estar hablando, pero también que sea Él quien guíe y toque su corazón, pero que también pueda trabajar en el mío. El hecho de que sea yo quien está predicando no me hace exento de que yo también tenga que ser transformado por medio del Espíritu, del trabajar del Espíritu Santo. Entonces acompáñeme en oración para que Dios toque nuestro corazón. Oremos. Señor Dios y Padre, muchísimas gracias, Dios, por tu amor, tu misericordia. Te pido en este momento que puedas guiarnos, que puedas ayudarnos, que puedas, por medio de tu Santo Espíritu, tocar nuestras vidas, Señor. Toca nuestros corazones, cámbianos, transfórmanos, Dios, para que podamos ser lo que tú quieres que seamos, Señor. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Para comenzar con nuestro estudio, quiero pedirle que usted pueda tomar su copia de la palabra de Dios y pueda acompañarme al libro o a la carta de Gálatas. Gálatas, el capítulo 5. Gálatas, el capítulo 5, el verso 1. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice lo siguiente y nos muestra el peligro al que nos exponemos como creyentes. Recordemos que esta carta es escrita a creyentes de la esclavitud. Pero vamos a ver qué es realmente la verdadera libertad. Dice Gálatas 5:1: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Un gran peligro al que nos exponemos como creyentes, y muchos creyentes se han expuesto a esto, es el hecho de, a pesar de ser hecho libre, a pesar de haber recibido y conocido a Cristo como Salvador personal, es volverse a colocar en la esclavitud del pecado. Es buscar regresar a la esclavitud del pecado a pesar de que Cristo ya nos ha hecho libres. Muchas veces el creyente se autoencadena a pesar de que ya fue liberado de las mismas. El creyente muchas veces parece abrazar costumbres, ideas, pensamientos y actitudes que no van acorde con lo que Dios nos dice en su palabra. Y no van acorde, por supuesto, con cómo es una persona que ya ha sido liberada por Cristo. Deseo compartir algunos puntos, algunos hechos
en los que muchos creyentes, o a los que muchos creyentes más bien, se aferran como esclavos. Pero también deseo que cada uno de nosotros pueda derribarlos por completo, con el propósito de que nosotros seamos como creyentes libres, no solamente libres para vivir para Cristo, sino libres también para alejarnos del pecado. Y permítame un momento para poder definir una palabra que vamos a estar viendo, y el tener claro el concepto de esta palabra nos va a permitir también a su vez comprender mejor de lo que vamos a estar hablando. Y a esto me refiero con la palabra esclavo. Hay dos cosas que tienen que ver, o dos definiciones que tienen que ver con un esclavo. Según el diccionario dice que un esclavo es una persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña, que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. También otra definición es una persona que está dominado por una pasión o por un vicio que necesita para vivir o para sentirse bien. Me llama la atención este segundo punto, que se relaciona mucho con cómo muchas veces nos sometemos como creyentes al pecado, aunque al momento nos hace sentir bien, pero nos mantiene esclavos y nos va dañando. Solo parece hacernos sentir bien. Y una gran mayoría de creyentes han intentado adorar a Dios, pero al mismo tiempo se han colocado las mismas cadenas del pecado mediante prácticas, o una vez que se han colocado las cadenas del pecado y quieren adorar a Dios pero no quieren dejar el pecado, tienen prácticas que calmen su conciencia de que lo que están haciendo no es tan malo. Esto es para no sentirse culpables por sus hechos. Se lo explico diferente también. Muchas personas, a pesar de estar encadenados al pecado, empiezan a hacer cosas para Dios, servir a Dios en cualquier área, con el propósito de no sentirse tan culpable por el pecado. Y eso es un error. Eso no es disfrutar de la verdadera libertad para la cual Cristo nos hizo libres. Parece que buscamos a Dios, pero vamos a la iglesia, ofrendamos, servimos, más por el miedo, porque Dios pueda castigarnos, porque ¿qué es lo que van a pensar los demás? Hacemos todas estas cosas incluso para calmar la conciencia, y no como un agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando le servimos a Dios, cuando hacemos algo para Dios, cuando vivimos para agradar a Dios, vivimos para agradarlo por agradecimiento de habernos liberado, y no para calmar nuestra conciencia y no sentirnos tan culpables. Muchos se han esclavizado a la tradición, a lo que siempre han hecho, sin evaluar si Dios y su palabra respaldan eso que estamos practicando. Muchos han encerrado a Dios en, como lo hemos mencionado en otras oportunidades, en cumplir un rito religioso. Nada más eso, cumplir un rito religioso, unas prácticas religiosas. Y esto al mismo tiempo provoca que no seamos capaces de establecer una relación con Dios. El problema es que establecemos una relación con la religión, con el credo religioso, pero no necesariamente significa que sea una relación con Dios. ¿Recuerda una famosa frase? Yo recuerdo escucharla cuando era más joven, pero yo recuerdo que decía: la religión no me lo permite. Quizás usted hoy no lo diga, tal vez sí, no sé, pero hasta cierto punto lo piensa.
Parece que nos preocupa más fallarle a la religión, a la tradición, a lo que siempre hemos hecho y a quienes nos lo han enseñado, que a Dios. No podemos vivir de esta misma forma, no podemos vivir de esta forma. El tener una relación con la religión no necesariamente significa es una relación con Dios. Y esto lo que ha hecho es que nos esclavicemos a una forma de pensar, a una forma de hacer las cosas que no necesariamente podemos decir que van acorde con la palabra de Dios. Cristo nos hizo libres para agradarlo a Él. Y muchos se han vuelto esclavos de un sistema religioso. Y póngale el nombre que usted quiera. A pesar de que Cristo ya les hizo libres. Y quiero aclarar un punto porque hay muchos que piensan que cada religión ha interpretado la Biblia y que entonces no podemos conocer y saber la interpretación correcta de la Biblia. En cierta parte tienen razón. Sí, muchos han interpretado o reinterpretado lo que la Biblia dice. Han reinterpretado lo que la Biblia dice, pero el hecho de que se haya hecho no significa que sea lo correcto. La poderosa palabra de Dios no necesita que seres humanos imperfectos y pecadores alteren, disimulen o cambien lo que Dios ya estableció. Cuando se cambia o se altera o se disimula, provoca que el creyente sea leal a una forma de pensamiento que no necesariamente es la forma de pensamiento de Dios, sino que más bien es la forma de pensamiento de la mente humana. No podemos olvidar que la mente humana es caída debido al pecado. Por lo tanto, créale a lo que Dios dice en su palabra, a todo lo que la Biblia nos enseña es cierto, es verdadero y tiene evidencia de serlo. El seguir lo que la Biblia nos dice nos va a sacar de la esclavitud espiritual, incluso en la que los creyentes se han visto envueltos. Pero por el contrario, el no seguir y ver lo que la Biblia nos dice, el no acatar y seguir sus instrucciones, lo que va a hacer es que nos sumamos cada vez más en la esclavitud, aunque Cristo, como creyentes, como hijos de Él, como salvos, ya nos ha hecho libres. Ahora, ¿qué es lo que significa una verdadera libertad cristiana, una verdadera libertad en Cristo? Para muchas personas, cuando afirmamos la libertad en Cristo, cuando afirmamos una seguridad de la salvación o que la salvación no se pierde, lo que muchos dicen que estamos diciendo es que entonces puede pecar y hacer todo el pecado que quiera porque de todas formas va al cielo. Bueno, esta posición desconoce completamente lo que significa la seguridad de la salvación, pero al mismo tiempo va en contra de lo que significa la verdadera libertad en Cristo. La libertad en Cristo es vivir en el Espíritu, sin obstáculos externos. La libertad en Cristo es verse libre del miedo al pecado, al servicio a Dios, libre del temor a Satanás y de la religión, libre del temor a la religión, de la tradición también. La libertad en Cristo es la libertad de vivir en el Espíritu y adorar a Dios con nuestra propia vida. De hecho, acompáñenme a lo que dice Romanos 6. Romanos 6. No decimos que aquel que es creyente, como ya es creyente, puede hacer todo el pecado que quiera, porque vea lo que dice Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La libertad en Cristo nos da la posibilidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia.
sin el temor a ser rechazados o despreciados por Él. Nos da la posibilidad de agradarle y vivir para Él como agradecimiento por su sacrificio, no por el temor a un castigo o a una condenación. Dios no quiere que vivamos para Él como creyentes con el miedo de que me va a quitar la salvación. Dios quiere que vivamos para Él como libres en Cristo, como agradecimiento de lo grande y maravilloso que ha sido Él al darnos esa libertad. La libertad en Cristo nos libera del odio, del rencor, de la envidia, de la ambición negativa. Y por el contrario, nos da la libertad para hacer la voluntad de Dios sin el peso condenatorio de nuestra condición humana. La libertad en Cristo nunca consiste en ser libres para cometer el pecado. No es una licencia para pecar. De hecho, quien piensa de esa forma, que la libertad en Cristo es una licencia para pecar, debe analizar muy bien su salvación, si realmente lo es. Porque en Romanos 6, 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos o seguiremos en el pecado para que la gracia abunde, para que el favor de Dios se manifieste? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, los que ya conocimos a Cristo como Salvador personal, los que ya somos libres en Cristo, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿Cómo vamos a vivir aún en el pecado cuando ya Cristo nos sacó de Él? Quien es verdaderamente hijo de Dios va a buscar, y escúcheme hermano por favor, si usted verdaderamente hoy tiene la seguridad, la certeza de ser un hijo de Dios, pero está practicando el pecado, usted debe buscar el perdón, dejar el pecado y reconciliarse con Dios. Quien es verdaderamente hijo de Dios va a buscar vivir lo más lejos del pecado, ya que no desea traicionar a aquel que dio su vida por él. Quien realmente es un hijo de Dios busca estar lejos del pecado para no traicionarlo a Él. Busca confesar el pecado pronto, alejarse del mismo pronto, una vez cometidos de ser necesario. Se entristece, se duele, se aflige por haber deshonrado a Dios y buscar por todos los medios no seguir en el pecado. Quien verdaderamente vive agradecido, vive para agradar a Dios, disfruta de la verdadera libertad en Cristo. Si peca, confiesa su pecado de una sola vez, como lo dice Primera de Juan 1:9, y se aleja de cometer nuevamente ese pecado. Quien es realmente un hijo de Dios jamás puede sentirse cómodo practicando el pecado, aunque sea pequeñito, ya que va en contra de su nueva naturaleza en Cristo como libre. Quien realmente conoce a Cristo no se siente cómodo revolcándose en el pecado, cualquiera que sea. Mentira, resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. El verdadero creyente, al darse cuenta de esto, va a buscar dejarlo por completo. ¿Recuerda el sacrificio que Cristo hizo por nosotros? Dar su vida para que usted y yo seamos libres. Si usted ya tiene la certeza y la seguridad de la salvación,
Cristo ya le dio la libertad, pero no vuelva como el cerdo al charco del pecado una vez que ha sido limpiado. No seamos como los cerdos que regresan al charco después de ser bañados. Recordemos lo que dice, nuevamente leamos, Gálatas, el capítulo 5, el verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermano, hermana, Cristo nos hizo libres. El pecado nos hace esclavos. Entonces, ¿por qué? Si Cristo nos hace libres y el pecado nos hace esclavos, ¿por qué seguimos empeñados en buscar el pecado cuando todos anhelamos ser libres? Pero la libertad Cristo la ofreció. Pero no sigamos colocándonos en el yugo de esclavitud. Tal vez usted está en este momento siendo esclavo del pecado. Tal vez usted dice, no, pero yo no tengo un pecado muy grande. Sea grande o sea pequeño, lo tiene esclavo. Tal vez usted dice, no, pero yo lo tengo dominado. Falso. Lo que está revelando al decir eso es que el pecado ya lo dominó y le anestesió la mente. Tenga mucho cuidado. Si usted en este momento tiene pecado del cual no ha confesado a Dios, no se ha alejado, no se ha arrepentido, hoy es la oportunidad de alejarse de ese pecado. Y si es creyente, vivir lo que realmente es la libertad para agradar a Cristo, para vivir para Él. Vivamos para Él como agradecimiento de lo que hizo por nosotros. No por el miedo de qué nos puede hacer, sino por el agradecimiento de lo que ya hizo por nosotros. Quiero que para estar despedidos podamos entonar este himno precioso en la cruz, que nos recuerda lo que Cristo hizo para darnos esa libertad en Cristo. Cante y después estaremos despedidos. Muchísimas gracias. Y si necesita apoyo, si necesita ayuda, si necesita un consejo, al final de esta transmisión, usted estará viendo la forma para contactarnos. Búsquenos. Realmente estamos para servirle. Deseamos ayudarle. Herido, triste, a Jesús mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé.
Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, oh primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, oh primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Cantemos esta última parte a capela. ¿Listos? Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Muy buenas noches, hermanos, y que el Señor le bendiga.